Bueno, entonces como les comentaba, vamos a revisar a partir de las normas cómo se calcula un cable de ascensor. Entonces, en algunas normas nos puede recomendar un factor de seguridad que no sea menor a 7.6 y en normas como la ANSI, pues vamos a encontrar que nos recomiendan de 11.9. Entonces, definiendo pues costos y las otras variables de las 26 que nombramos, pues podemos determinar cuál norma es la que más nos aplica para nuestro caso. Entonces tener en cuenta esta parte porque es importante el manejo de normas en ingeniería para poder realizar los diseños o los cálculos que vamos a determinar para una aplicación específica. Ahora vamos a hablar del esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante es aquel que se determina con una relación de fuerza sobre área teniendo en cuenta que el área debe ser paralela a la fuerza. En este caso tenemos la fuerza acá y la línea de acción de la fuerza, que es la línea C que tenemos acá, pues va a actuar sobre el área que está paralela a esa fuerza. En este caso pues vamos a señalizarlo con tau, que es el símbolo que se utiliza para cortante, y va a ser igual a fuerza sobre área. Entonces tenemos pues el efecto es que el área que está soportando en este caso en el tornillo va a ser la que bajo la acción de las cargas se puede deformar. En este caso pues vamos a ver rápidamente acá el efecto en esta simulación del tornillo bajo la acción de una fuerza cortante hasta el punto de deformación. Entonces tenemos que la fuerza cortante pues nos va a deformar este tornillo. Al igual que el anterior, pues como es una relación de fuerza sobre área, en sistema internacional se va a trabajar en newton sobre metro cuadrado, que dan pascales, con sus respectivos kilopascales, megapascales o gigapascales, dependiendo de la unidad que nos dé. Y en sistema inglés libra sobre pulgada cuadrada, que nos va a dar PSI. Entonces también lo podemos expresar como KSI, que son 1000 PSI. Ahora vamos a revisar lo que es un cortante simple y un cortante doble. En nuestro caso, pues si tenemos dos láminas unidas con un tornillo, como se muestra acá, al aplicar la carga de tensión, pues el área que va a soportar es la que está señalizada con la línea E'. Quiere decir que esa es la que se nos va a cortar. Entonces vamos a tener una sola área soportando la carga. Entonces si el n vale 1, teniendo en cuenta que la fórmula de cortante le agregamos un n, que sería el número de áreas, pues tenemos que el cortante va a ser igual a P sobre N por A. Cuando N vale 1, pues el cortante va a ser igual a P sobre A. Pero si tenemos en este caso dos láminas en la parte superior y las láminas en la parte inferior, cuando aplicamos la carga, pues vamos a ver que el corte va a ser por la línea KK' y LL'. Tenemos dos áreas soportando. En este caso podemos ver el corte que se generaría y ahí podemos observar el área superior y el área inferior. Entonces, aplicando nuevamente la fórmula con un n igual a 2, pues obtenemos que el cortante va a ser igual a P sobre 2 veces el área. Entonces, esto sería pues el efecto de cortante teniendo en cuenta el número de áreas que están soportando la carga. Si tenemos una estructura de este tipo, pues es importante tener la geometría, porque aquí podemos visualizar, en el caso del pasador en C, pues vemos que tendría un n igual a 1. El pasador en B tendría un n igual a 4. En este caso, pues tenemos que se cortaría por acá, se cortaría por acá y tenemos dos más que la están soportando. Entonces podemos ver que va a haber un corte en este punto, corte en este punto, corte en este punto y corte en este punto. Por eso el n sería 4 porque tiene otro eslabón que pues aquí en la vista superior no se alcanza a visualizar, pero en esta se puede observar que tenemos otra conexión. Y también tenemos acá entonces para este caso pues un cortante doble, y en este caso tenemos un cortante que es el mismo que está aquí en el punto B. Entonces la geometría nos va a permitir observar pues el número de áreas tanto para los eslabones, como en este caso el eslabón pues va a tener 2, aquí va a tener 1. Entonces importante pues revisar la geometría para poder determinar el valor n. Entonces vamos a mirar acá pues estructuras simples. En este caso pues por ejemplo el soporte de una rueda está conformado por eslabones, pasadores y soportes, como podemos observar aquí. Lo mismo acá la lámpara, tenemos un soporte, tenemos unos eslabones y unos pasadores que van a actuar. Lo mismo en el brazo hidráulico de la retroexcavadora, en el brazo para la puerta y en la grúa hidráulica que tenemos acá. Entonces el análisis pues se va a hacer en eslabones, en pasadores y en soportes.
Para nuestro caso, pues aquí podemos visualizar cómo están diseñados los pasadores. Pueden ser pasadores lisos, ¿sí? Que tienen chaveta en la parte final, o pueden ser roscados como tornillos, pueden ser lisos como remaches, pero que se instalan a presión, o lubricados y grandes como los que tenemos en los brazos de esta excavadora. Entonces vamos a hacer el análisis de los eslabones y los soportes. Entonces debemos tener en cuenta lo siguiente. Vamos a tener aquí un eslabón, en este caso este eslabón va a tener dos agujeros diferentes. Entonces, si revisamos el centro del eslabón, pues el área más grande va a estar en el centro del eslabón, por lo tanto no va a ser un área crítica. Las áreas críticas son donde retiro material, en este caso lo estoy retirando para hacer el agujero y aquí también lo estoy retirando para hacer el agujero. Pero vamos a tener dos efectos de falla. Entonces, las zonas críticas van a ser donde retiro material, en este caso donde creo concentradores de esfuerzo como los agujeros. Aquí tenemos representado entonces el eslabón. Vemos que el eslabón tiene un ancho W, que sería en este caso este. Tiene un espesor T, que sería este espesor que tenemos acá. Y tiene un diámetro D del agujero, que pues acá alcanza a observarse que es la D. Lo mismo acá. Aquí tenemos el diámetro del agujero, que es más grande. Tenemos el W, que es el ancho de extremo a extremo. Y tenemos el espesor. Entonces, si hacemos una vista frontal pues de este corte que tenemos acá, pues vamos a visualizar dos rectángulos. Uno azul que es toda el área del eslabón y uno rojo que representa el agujero. En este caso el agujero pues tiene una distancia D del diámetro y un espesor T. Entonces T por D sería el área del rectángulo rojo. El rectángulo azul sería pues W por T. Entonces hay dos maneras de falla en los eslabones, que sería pues que falle por las áreas que están externas al agujero o que falle por la parte interna del agujero. Vamos a revisar aquí rápidamente la siguiente imagen para poder hacernos una idea. Si yo estoy analizando las partes externas, pues para que se presente esta falla, yo lo que tengo que revisar es acá el rectángulo azul menos el rectángulo rojo me va a dar las dos áreas que están soportando esa carga. Por eso entonces yo coloco aquí que la fórmula de esfuerzo va a ser igual a la fuerza sobre n veces el W por T, que es el rectángulo grande, menos el D por T, que es el rectángulo pequeño. Y si factorizo el T, que es el espesor, que es el mismo en ambos, pues me quedaría que para hallar el esfuerzo en estas partes sería NT por W menos D. Ahora, si lo voy a hallar solamente el esfuerzo en la parte interna, la parte central, pues viendo la diapositiva que tenemos acá, si yo le hago esfuerzo, lo que va a fallar es el área que está frente al agujero. En este caso, entonces, simplemente el área de ahí, teniendo en cuenta el rectángulo, pues es D por T. Entonces colocamos el N, que sería el número de áreas, y, perdón, acá el N, número de áreas, y T por D. Entonces la fórmula para hallar el esfuerzo frente al agujero sería fuerza sobre N veces T por D. ¿Qué ocurre entonces? Que si yo coloco en este eslabón, digamos que vamos a utilizar un papel y hago el eslabón, le coloco una aguja en este punto y hago fuerza, la aguja va a lograr desgarrar el área que está frente al agujero. Si lo hago en el otro sentido, pues también va a hacer el mismo efecto. Entonces, esa sería la posible falla cuando el esfuerzo es muy alto. ¿Qué pasa entonces si hago este agujero y dejo dos extremos muy pequeños de papel y coloco un tubo y hago el mismo ejercicio de tensionarlo? Pues se me va a fracturar por las dos áreas que están en la parte superior o en la parte inferior. ¿Cómo puedo visualizar eso? Pues porque el esfuerzo me va a dar muy alto en este caso, y si lo comparo con el esfuerzo del papel, pues voy a encontrar que es mucho mayor y por eso va a presentarse la falla en estos puntos, de que va a fallar de la manera como tenemos la gráfica acá. Entonces eso sería una aplicación tanto para eslabones como para soportes. Si podemos observar aquí el soporte, pues el soporte también tiene la misma condición, tiene un agujero, va a haber un área frente al agujero y también vamos a tener dos áreas en la parte externa del agujero. Entonces ahí la falla sería igual. Entonces la fórmula aplica tanto para eslabones como para soportes. ¿Cuál es la diferencia? Pues que para el soporte solamente utilizo dos, ¿sí? Porque me va a fallar por fuera o por el frente. Y en el eslabón puedo utilizar cuatro porque uno se va a hacer con el diámetro de un extremo y la otra fórmula se va a calcular con el diámetro del otro extremo. Entonces nos daría 4 como podemos observar acá.
Entonces lo que hacemos es tener en cuenta el diámetro de cada uno. En este caso lo trabajaremos con el diámetro en el extremo superior y esta fórmula de acá la trabajaremos con el diámetro en el extremo inferior, teniendo en cuenta que es el mismo espesor y el mismo ancho. Ahora el n, ¿cómo determinamos el n? Pues si el pasador tiene, si el eslabón, perdón, tiene esta forma donde engancha, pues vamos a tener que un n igual a 4, porque hay 4 áreas soportando. Si tiene esta forma, un n igual a 3 y si tiene esta forma, un n igual a 2. Lo mismo con los soportes. Ahora si hablamos del pasador, aquí tenemos el pasador en rojo. El pasador pues nos dice que el cortante es igual a n veces la fuerza sobre área. Generalmente los pasadores son cilíndricos, por lo tanto el área sería pi cuartos de diámetro al cuadrado. Entonces aquí lo que podemos visualizar es, si tiene esta configuración, pues el rectángulo rojo nos va a mostrar que tiene dos áreas por las cuales va a fracturarse o las que están soportando la carga. Entonces nuestro n vale 2. Si tiene esta configuración, los rectángulos rojos me muestran que hay 4 áreas soportando. Y si tiene esta configuración, aquí se va a fallar, entonces se va a separar el rectángulo rojo con el rectángulo azul y solamente se va a separar en un área que tenemos acá. Entonces así determinaríamos el valor de n. Condiciones para desarrollar los ejercicios, pues serían las siguientes, pero entonces vamos a ver las condiciones completas en el siguiente video.